Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esta semana que comienza va a pasar algo muy particular y es que viene el primer debate presidencial. Doctor Ritter, de hecho, debate que es organizado por la Universidad de Panamá, legislado, digámoslo así, porque está en la ley electoral que se organice en debates, el Tribunal Electoral los avala, y TVN está encargado de la producción. Nos toca por el sorteo, las asignaciones que se hicieron a nosotros, llevar a cabo la producción solamente de este debate que, reitero, lo regenta de alguna manera la Universidad de Panamá. El tema de los debates, doctor Ritter, en una campaña política, yo tengo mis apreciaciones particulares. A mí a veces el debate entre 8 en 2 horas y media me cuesta un poco, acostumbrados quizás a ver el debate entre 2 o 3 nada más, como se da, por ejemplo, en Estados Unidos. O en los países europeos igual se da entre 2. Originalmente hay una especie, ellos le llaman predebates cuando ocurren dentro de un mismo partido 8, pero eso se van terminando. Ahora mismo ya en el partido republicano no quedan sino 2 candidatos, Nikki Haley y Donald Trump, y en el Partido Demócrata ni siquiera hay. Aquí vamos a tener hasta el final, los 3 debates van a ser entre los 8 candidatos a presidente. Hay ahora esa incertidumbre, ya no es incertidumbre, ya el Tribunal Electoral determinó que José Raúl Mulino va a actuar. Ahí hay una especie de contradicción porque señala que va a actuar como vicepresidente en un debate presidencial, cuando el reglamento de los debates decía que no podían ser sustituidos. De hecho, decía que el candidato a presidente que no fuera, su podium quedaría vacío. Sin embargo, han hecho esta excepción, dada la circunstancia especial en la que se encuentra el candidato Ricardo Martinelli. Pero sí está lleno de expectativas y ojalá esto lo podamos dilucidar con nuestros invitados, porque hay una tendencia a decir que los debates no determinan por quién van a votar las personas y que muy difícilmente le cambia la intención de voto a una persona. Sin embargo, en un ambiente como el que tenemos, en el que si hay una constante en las encuestas es que hay un gran número de indecisos, es decir, no podemos determinar en este momento con precisión cuál es ese número. Varía de acuerdo con la encuesta que se mire, pero hay coincidencia en que hay un buen número de indecisos. Entonces, quizás lo que valdría la pena es tratar de ver o preguntarnos nosotros hoy si el debate va a ayudar o no va a ayudar a decidir a los indecisos por quién votar, o como decía Eduardo, por quién no votar en esta elección. Regresando con la idea, doctor Ritter, quiero preguntarle a Jaime Porcel, que está con nosotros esta mañana, el tema de los debates presidenciales. A veces uno se pregunta, ¿quién gana el debate? En Estados Unidos hacen unas mediciones por llamada y se acaba el debate, o tienen unas mediciones en tiempo real y aparece como que alguien gana el debate. Pero, ¿qué gana el que gana el debate? Bueno, cuando nosotros nos ha tocado revisar mediciones y aparearlas con la intención de voto, sucede que el que va por Chinchorro veía a Chinchorro ganar, el que va por Valladares veía a Valladares, el que va a Rubén Blades, así nos íbamos, ¿verdad? Estoy hablando también de años luz atrás. Entonces, de ahí, nosotros fuimos concluyendo que los debates no hacen presidentes, los candidatos son los que hacen a los debates. Sin embargo, el doctor Jorge Eduardo apuntaba una hipótesis interesante. Aquí, en este momento, debieran, según las encuestas de Dichter y otros, en este momento, entendiendo que venimos de una campaña de prácticamente 4 años, la intención de voto debiera estar, la indecisión debiera estar cerca del máximo 10, máximo. Sin embargo, vemos que según mencionas tú, Eduardo, en algunos está en 50, en otros está en 40, por X o Y razón, entre la gente que no ha decidido, porque, número uno, se ha producido una especie como de revuelta del dominó. El mismo dominó, pero con las fichas revueltas. ¿Por qué? Porque se va a extraer
a Ricardo Martinelli, que estaba concitando entre 40 y más por ciento de la intención de voto. Entonces, el elector ese queda en una situación, digamos, de incertidumbre, para donde también el voto, si lo entendemos como con una carga a favor, pero también con una carga en contra, escoger a uno quiere decir negar a los otros 7, al sacar al principal contendor también queda pensando, bueno, y si le doy el voto acá y le doy el voto acá. O sea que hay razones para que la incertidumbre en estos momentos esté primando y para que el famoso aforismo al cual yo me adscribía, de que los debates no hacen presidente, sea cosa del pasado, debemos hacer ahora hasta el 2019. Los debates no hacían presidentes. ¿Qué va a pasar ahora? Yo lo quiero ver. Leopoldo Neira, presidente de Dicter y Neira, tenemos un escenario diferente a todos los escenarios anteriores. Tenemos 4 hasta 5 candidatos que parecieran tener una probabilidad de ganar según las mediciones. Usted ha dicho varias veces, lo decía en el salón de clases, lo ha dicho en este programa, la encuesta es una fotografía del momento. Hoy todavía estamos a un poco menos de 90 días de las elecciones, pero eso es un montón de tiempo en una campaña política, ¿no? Es correcto. Yo creo que para agregar a lo que comenta mi colega Jaime Porcel, no solamente el voto indeciso está alimentado por la abstracción de Martinelli, sino que hay una situación muy peculiar en el PRD, que se presenta a estas elecciones ciertamente con un candidato oficial, pero también se está presentando con 2 personas disidentes. Si a eso también le agregamos que el Partido Panameñista, uno de los partidos históricos de este país, se presenta sin candidatura propia, habrá muchos dirigentes internos dentro del Partido Panameñista que no favorecen ese tipo de postura del partido. Así que tiene usted a los 3 principales partidos en este momento en que tienen posibilidades de que estén alimentando ese gran cúmulo de votantes que en este momento son los indecisos. En ese tipo de ambiente, obviamente que las encuestas reflejan lo que acabo de mencionar y es posible que a 80 días de las elecciones tengamos futuras encuestas que sigan marcando esa tendencia. Lo interesante de los debates, obviamente, es que por primera vez tenemos un electorado indeciso, en donde tienen la oportunidad de poder vis a vis ver a todos los candidatos juntos. Y ciertamente, antaño y siempre, en psicología hay un asunto que se llama, o un principio que se llama, disonancia cognoscitiva, es decir, el ser humano trata de ser consistente con sus decisiones. Un ejemplo, usted va a comprar un carro y tiene dos en mira y se pasa mucho tiempo tratando de definir cuál de los 2 carros va a comprar y le es difícil y muchas veces es una decisión 50-50%. Al mes de comprado el carro, la decisión ya no es 50-50%. La decisión es 80% contra 20, a veces 90% contra 20, diciendo, oye, tú no ibas a comprar el carro más y te veo con el carro B. Y entonces la persona dice, no, hombre, es que lo que pasa es que el carro B tiene esta serie de atributos que ahora no ven el carro A, justamente motivado para ser consistente con él mismo. Entonces eso es lo que pasa en los debates. Por lo general, diferentes personas ven diferentes ángulos. Por lo general, lo que hacen es favorecer al candidato que ellos ya tenían en mente como su favorito. En este caso, no es así, y obviamente los debates ofrecen esa oportunidad que seguramente va a ser de mucho bien. ¿Hay las mediciones, que usted hizo muchas, post-debate que hayan realmente representado un cambio en la intención de voto? Realmente es una pregunta complicada, pero yo creo que en el pasado yo no he visto que los debates muevan intención de voto. En esta ocasión lo que sí pueden hacer es atraer votos de indecisos que en ese momento justamente estaban esperando los debates o la confrontación vis a vis para hacer decisión. Quiero irme a la pregunta esa, pero al revés. Hace un rato preguntaba quién gana el debate. ¿Puede pasar que alguien en el debate
meta la pata y eso consiga que alguien diga, por este no voy a votar, y lo ponga en su lista de inelegibles? Bueno, decididamente, y siguiendo la tesis de la consonancia-disonancia que trajo al tapete el colega psicólogo también, a eso nos olvidamos que somos psicólogos, Leopoldo, en política la razón permanece secuestrada por la emoción. Aquel que sepa pararse delante de la cámara y lograr captar el sentimiento de la gente, pudiera tomar ventajas del evento. Supondrá eso, atracción de votos, por lo menos empezará a allanarle al camino. Recordemos que todavía nos faltan la parte sustancial de esta campaña. Esta campaña va a ser sustantiva. Y el que no sepa manejar el elemento principal de la publicidad negativa, que la publicidad negativa es la fórmula exquisita para mover el voto. ¿Me explico? A nadie tú le dices que yo soy bueno, tú tienes que decir, el otro es malo. Luego, fíjate en mí, ya la segunda parte, mira, son dos momentos. El otro es malo, luego fíjate en mí. Aquellos que sepan mostrar maestría, puede ser publicidad negativa, pero puede ser también propaganda negativa. Eso que estamos viendo, por ejemplo, el que no brinca es PRD. Eso no está en ninguna publicidad, eso no está en ninguna cuña. Eso vino precisamente de la idea de la gente. No vas, que vimos ese grito atronador que vimos ahora en carnavales. Eso vino de la gente. Eso no vino de la publicidad hacia la mente del elector. Fue el elector el que empezó de boca a boca a transmitirse. En ese sentido, también el debate pudiera funcionar también como elemento de cómo se maneja lo negativo para poder hacerte espacio y moverle el voto. Sobre todo que hay 4, quizás 5, que están en una especie como de pelotón que Martinelli los llamaba los ponis electorales. ¿Me explico? Mientras que hay 3 un poco rezagados, que esos van a venir con todo. Tienen que venir con todo y tienen que hacer el mayor esfuerzo. Pero estos 5 están, como se diría en la calle, matándose. Doctor Ritter. Ahora, el hecho de que hubiéramos cerrado desde el año pasado, en julio del año pasado, todas las opciones, es decir, no se le dio a la población la oportunidad de que surgieran a raíz de acontecimientos posteriores al 31 de julio, que fue cuando se cerraron las postulaciones, la oportunidad de que surgieran nuevos liderazgos como surgen en algunos países, como consecuencia, digamos, no estoy diciendo que eso hubiera sido el caso, pero de los acontecimientos de octubre y noviembre del año pasado a raíz de la mina, quizás en otras circunstancias surge un liderazgo capaz de llevar adelante una propuesta electoral. Pero puede haber algo de hastío, el hecho de que desde hace tanto tiempo sabemos quiénes son. La veda electoral es difícil de interpretar porque era que no se puede pedir el voto, pero los candidatos se las pasaron en los medios de comunicación diciendo qué querían hacer, diciendo qué era lo que ellos proponían, de manera que la tal veda electoral se cumplió. Entiendo que se cumplió en el sentido de que nadie podía pautar propaganda en los medios de comunicación y que no se podía pedir el voto, pero una manera de pedir el voto es decir, mira lo que yo voy a hacer si yo llego a ser presidente, es una manera indirecta de pedir el voto. ¿Cuánto pudo haber influido ese hastío, ese adelanto tan pronunciado que tuvimos de que tenemos candidatos desde hace 7 meses, 8 meses y la oferta no ha variado, ni va a variar? Y todo el mundo sabe que estamos, iba a decir condenados, porque estamos resignados a que esos van a ser los 8 candidatos, que va a ser uno de esos 8 candidatos. No, realmente, ¿cuántos candidatos son? Un número 8 es un número realmente interesante y realmente un número alto para mi entender. Se habla de veda. Se habla de veda electoral, se habla del código electoral, se habla de restricciones, pero sucede un fenómeno bien interesante en la política panameña. Si nos fijamos en Latinoamérica, hay 2 fenómenos importantes que tenemos que tener en cuenta.
La primera es que en Panamá no existe el tal abstencionismo político como en otras latitudes, que difícilmente llegan al 40, 45, 50%. Aquí el panameño 3 de cada 4 va a las elecciones cada 5 años. Lo segundo es que el 57% de los panameños está inscrito en un partido político. Eso es una rareza, eso es un fenómeno que hay que tomar en cuenta, lo que hace que el panameño pueda que tenga cierta mala imagen de lo político y de los políticos, pero tiene una fuerte imagen y una fuerte vocación a ir a votar, a ir a inscribirse en un partido político. Así es que este fenómeno de que existe una veda electoral es cierto, pero realmente la función, la inquietud de los panameños muchas veces se dice que están en dos sitios, en los carnavales que acaban de pasar y en la política que nunca pasa. Jaime Porcel, en este sentido, lo de los 8, yo recuerdo, a ver, en el año 94. En el 94, por ejemplo, sonaba el nombre de Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares, pero el de Rubén Blades vino casi que después. Y el profesor Carles, que renunció en el límite de constitucional de 6 meses antes de las elecciones para decir que iba a ser candidato. Después, por el así es. Después, en el 99, cuando el no al referéndum de Ernesto Pérez Valladares, que fue en agosto, el nombre de Martín Torrijos no surgió hasta septiembre, octubre. Perdió, pero el nombre no surgió hasta octubre. De hecho, en las elecciones anteriores, o las antepasadas, corrijo, Mimito Arias fue a una primaria con Rómulo Rú en ese momento, pero los dos eran ministros y Martinelli dijo como que el que tenía aspiraciones políticas tenía que renunciar y ellos renunciaron, pero ninguno de esos nombres estaba en la papeleta. Vamos, Julio, ¿cuánto tiempo estamos hablando? 10 meses antes de las elecciones. Claro, hay candidatos que surgían en enero. Ahora no tuvimos esta posibilidad. Mira, hay algo extraordinario, ya que estamos hablando un poco de psicología del panameño. A los panameños nos encanta la política. Aquí la campaña 2029 ya está corriendo hoy. Ya está corriendo hoy. Una de las lógicas a través de las cuales, por ejemplo, yo miro al candidato más bisoño, al candidato que él mismo se ha intitulado justamente como relevo generacional, José Gabriel Carrizo, es qué está acumulando hoy para su candidatura 2029. ¿Qué está acumulando? Necesita hacer un papel digno, necesita mantener de alguna forma o transigir el poder que ahora va a perder cuando deje de ser vicepresidente, cuando deje de ser esa capacidad de nombrar, de despedir y de decidir hacia dónde corre la nave del Estado. Eso le va a quitar un poder. Entonces, la única forma es cómo tú vas a conservar ese poder para poder en el 2029 hacer lo que hizo Martín Torrijos, quien curiosamente hoy no es miembro del partido que fundó su papá. Porque él renuncia a ese partido, pero fue 2 veces secretario general, fue 2 veces candidato a la presidencia, la primera perdiendo, la segunda manteniéndose para la elección 2004 y triunfando. El panameño está pendiente constantemente de lo que sucede con la política. Sin embargo, es cierto que sí hay una sensación sempiterna de aspirar, de respirar la tensión que se corre en la política. Sin embargo, todo lo que es publicidad negativa y todo lo que es lo que llaman propaganda sucia, que es mentira lo que se dice, tiene un efecto importantísimo a la hora de que el señor va a meter el voto. Importantísimo. De forma tal de que esa necesidad de negar, de esos 8, negar a 7, empieza a fungir. Y en la fila de votación, eso está actuando como una constante. Entonces, son un poco características de la psicología del panameño. Nosotros vamos a ver, y ya estamos viendo, por ejemplo, a Lombana, el Día de la Amistad parecía al Día de la Enemistad Política. Le hicieron 2 cuñas muy bien logradas, de un trabajo profesional, que parecieran venganza a la que él hizo una semana anterior, ¿verdad? Donde lo cuestionaban pues su famosa su plegamiento o adscripción a la familia.
pero bien, muy bien hechas, pero duras, además. Tanto así que él incluso se ha referido indirectamente a lo que ha sucedido. Y así vamos a ver, en este momento lo que vamos a ver son las cátedras que están dando las campañas en dos sentidos. Número uno, la capacidad de producir publicidad negativa. Y número dos, la capacidad de desquitar los efectos. Yo leía su artículo de hoy que hablaba precisamente de eso. En otros escenarios hablan de campaña de destrucción y esta campaña trae mucho de eso, Leopoldo Neira, ¿no? Yo veo más gente, de hecho, un candidato o algo se publica en la red social de un candidato y todos los comentarios de respuesta abajo son de palo que, vamos, si es uno solo tiene 7 en contra, o sea, tiene que ser un montón de gente la que te va a disparar en contra, ¿no? Yo creo que, y estoy de acuerdo con Jaime, de que sucede un fenómeno que es universal, manejado realmente por la tecnología. Hemos hablado aquí un poco de vedas, etcétera. Pero el código del trabajo, el código laboral, perdón, el código electoral, perdón, sí, tiene una serie de restricciones que más bien aplican a los medios de comunicación escrita, a la televisión y a los periódicos, a la radio, pero que es poco aplicable a las redes sociales. Y las redes sociales cada vez tienen más influencia y difícilmente el Tribunal Electoral puede parar esta publicidad que menciona Jaime. No solamente eso, sino que es tan instantánea y es recibida por lo general por personas que te la reenvían, que están dentro de tu red, que son muy efectivas. Y en esta campaña es probable que volvamos a tratar de elegir no al mejor, sino a que dentro de toda esa campaña negativa resulta ser el menos malo. Ojo, porque esta campaña negativa es imposible que el Tribunal Electoral la pueda realmente dilucidar y decir esta es campaña negativa y esta es campaña sucia. Cuando diga eso, ya es muy tarde. Ya han habido 10.000, 20.000 personas que lo tienen en su celular y que lo siguen reenviando. Me quedo con eso. De hecho, creo que si hay un término bien puesto, es esa palabra viralidad, ¿no? Cuando hablan de viral para un mensaje que transfiere por redes sociales o por WhatsApp, que no tiene forma de ser controlado. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más del Radar. Amigos, hay una situación muy particular. El expresidente Ricardo Martinelli pidió asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá y el gobierno de Nicaragua le ha dado y ha concedido ese asilo a Ricardo Martinelli. Panamá discute o disputa la legalidad o no de este asilo y esto será motivo de análisis, de debate y en parte por eso estamos aquí. Al mismo tiempo, este asilo de Martinelli en la Embajada transcurre en el momento en que la Corte Suprema de Justicia no admite la casación de Ricardo Martinelli, fija, desfija los edictos, aclara, no aclara, toda una serie de trámites que están involucrados en este tema de Ricardo Martinelli. Giovanni Olmo fue fiscal, está con nosotros, conoce bien la materia penal, porque este caso tiene un componente penal, y el amigo Gómez Arbeláez está con nosotros, también abogado, conoce la materia internacional, para hablar un poquito de lo que pasa tanto en el escenario que acaba de pasar de la Corte Suprema de Justicia, así como el escenario que se vive en la Embajada. Buenos días, bienvenidos. Qué gusto tenerlos acá. Señor Gómez Arbeláez, amigo, Nicaragua le da asilo político a Ricardo Martinelli. Yo no sé si político, pero la palabra asilo, porque el tema de si es político o no es lo que ha generado toda una discusión por parte de Panamá que dice que no es asilo político. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? La terminología, según los convenios internacionales, determina que sí es un asilo político. La figura de la cual estamos hablando y se está tratando a nivel de los gobiernos de Panamá y Nicaragua, de que éste cumpla los requisitos establecidos en las convenciones vigentes para ambos países, La Habana 1928, Montevideo 1933, hay una tercera, quizás más completa, que es la de Caracas de 1954, todas, repito, de asilo. El punto está en que Nicaragua nunca ratificó esta tercera,
y ni Panamá ni Nicaragua la han mencionado en su correspondencia hasta ahora limitada respecto a este asilo solicitado y otorgado por Nicaragua. De que Nicaragua lo conceda, la experiencia reciente ha sido de que los estados territoriales, aquellos de donde ha salido quien solicite el asilo, lo suelen reconocer y suelen otorgar el salvoconducto. Pero en base a esas dos mismas convenciones ya hay experiencia internacional que establece que, si bien es cierto que el estado asilante, en este caso Nicaragua, tiene la facultad de calificar la condición del asilado que le permita recibir dicho asilo, también es cierto que el salvoconducto para que salga de la embajada rumbo al territorio, en este caso nicaragüense, le corresponde al estado territorial, en este caso Panamá. No hay una obligación clara, no hay un plazo tampoco determinado que diga Panamá tiene que responder en cierto tiempo, en cierto término, y que tiene que ser positivo. Yo no hubiera recomendado a la Cancillería que lo negara al segundo día, porque puede dar la impresión de que no se ha analizado a profundidad la condición del asilado. Todos tenemos una opinión clara si el asilo cabría o no, o cuál es la real condición del asilado del señor Martinelli antes de entrar en la embajada de Nicaragua. Pero por lo que uno ha visto, por ejemplo, el señor no acababa de entrar, un pie todavía afuera, y ya estaba llegando la nota del gobierno de Nicaragua a la Cancillería panameña otorgando el asilo, dando a entender uno que lo más probable que esto ya estaba conversado, ajeno a las reglas del asilo que establecen también claramente una urgencia, una inminencia del peligro. Por el lado político, no veo cómo el candidato Martinelli, que sigue siendo candidato todavía a presidente, a la fecha de hoy, por lo menos hoy, sigue siendo candidato, haya tenido inconvenientes o una persecución política que se enmarque en las convenciones mencionadas. Lo que sí creo que se agregó a esa solicitud y a la concesión del asilo por parte de Nicaragua ha sido el hecho de que, según él, su integridad física, su vida y su seguridad estaban en riesgo. Y eso es lo que yo creo que Nicaragua ha subrayado, que por razones humanitarias, los riesgos que estaba sufriendo, que no conocemos en realidad cuáles podían ser, no sabíamos que al señor le querían hacer algún tipo de daño físico, querían asesinarlo, no sabíamos nada de eso hasta el día que se otorga el asilo, el 7 de febrero pasado. Por ende, esa es yo creo que la causal que ellos quieren hacer ver como dentro de las convenciones. De que lo sean, es cierto, Nicaragua tiene el derecho de calificar, pero el salvoconducto, que es la segunda parte de todo este trámite, si Panamá no la concede, como ya dijo que no la va a conceder, ya entonces la situación queda en un impasse, en una pausa diplomática, que vamos a ver entonces a qué instancia se recurriría eventualmente. Eso de la pausa, hay gente que hace referencias. Assange estuvo en la Embajada de Ecuador 7 años y la gente se queda pensando en, vamos. Bueno, el caso, de Assange es diferente porque ahí lo que estaba por medio era la inviolabilidad de la Embajada de Ecuador en Inglaterra, en Londres, pero no como asilado en sí, porque el Reino Unido no reconoce, como los países latinoamericanos, el derecho de asilo. Es decir, de la forma en que nosotros lo conocemos, porque es un concepto de derecho internacional que nació en América Latina. Recordemos que en el siglo XIX, siglo XX, la inestabilidad política de nuestros países, golpes de Estado, guerras civiles, golpes militares, tantos cambios, tanta inestabilidad, llevó a desarrollar este concepto que quien perdía la guerra o quien perdía el gobierno salía corriendo a esconderse a una misión diplomática. Hoy en día hay el concepto ya mucho más desarrollado en derecho internacional, que es la inviolabilidad de la embajada. O sea, en el caso de Assange no era considerado asilado, pero tampoco las autoridades británicas podían entrar a sacarlo de allí. ¿Cuándo fue sacado? Cuando las autoridades del Ecuador dijeron el señor ya no cumple con nuestras condiciones, por tanto, policías británicos entran y sáquenlo, y así lo hicieron. ¿Qué pasaría si llegamos al extremo? Panamá rompe relaciones con Nicaragua y le dicen lo usual, al embajador tiene 48 horas para desalojar la sede diplomática.
cuando sale el embajador y el resto de funcionarios, ¿sale Ricardo Martinelli también? Lo más probable es que ese sea el procedimiento. Claro está, si Panamá le niega todavía el salvoconducto, ahí quedaría una situación un poco delicada porque debería irse con el resto de los funcionarios de la embajada. Pero si no lo dejan salir, si al momento en que esto se diera, confiemos que no lleguemos a esa situación, Panamá pues vela por lo general por las mejores relaciones con sus vecinos en todo lo que sea posible, pero si esto se diera y a la fecha todavía no hay una orden de conducción o de detención contra el señor Martinelli, no habría entonces qué hacer. Pero si ya se hubiera dado para esa fecha, sea cual fuere, si es que se da, repito, entonces él no podría salir del país. Doctor Ritter. Bueno, es que Usted fue canciller, doctor Ritter, sí, para poner en auto a los amigos televidentes que no lo recuerden, ¿no? no, pero es que este campo tiene tantas aristas y la inminencia del debate electoral, estamos a menos de 90 días de las elecciones y todavía está esa incertidumbre porque pareciera haber contradicciones entre, en algunos momentos se dice Ricardo Martinelli candidato a presidente, en otros pareciera que ya el candidato es José Raúl Mulino. El Tribunal Electoral ahora ha estado en la mitad de ese fuego y ha autorizado que sea José Raúl Mulino el que participe en el debate del próximo miércoles, a pesar de que el reglamento dice que no podían participar vicepresidentes. De manera que estamos todavía en esa incertidumbre. Pero eso es una parte de las consecuencias de la decisión judicial de no admitir la casación en el caso de New Business. Pero tienes también el otro canal, si se quiere, la otra serie de consecuencias penales que se derivan de esa sentencia. ¿Qué va a pasar con la ejecución de esa sentencia? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los periódicos que hoy controlados por Ricardo Martinelli una vez quede ejecutoriada la sentencia? Y esa frase, ejecutoriada la sentencia, es la que más confusión parece generar porque no hay quien diga en qué momento queda ejecutoriada la sentencia. Saquemos a Martinelli de la ecuación, que es quien tiene un tema electoral y un tema diplomático. Hay otras 4 personas con condena en ese mismo caso y hay un periódico. ¿Qué va a pasar con esos bienes? Que el fallo creo que dice, se ordena el comiso del 100% de las acciones de la editora Panamá América. Las otras personas que fueron condenadas y entiendo que promovieron casación, entiendo que van a tener que igualmente sufrir la misma suerte de cumplir la sentencia a la cual han sido impuestas, ¿no? Y en el caso del medio hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado. Es un tema que creo que la Corte, a través de la misma juez, debe de resolver a través de un cuadernillo y buscar la mejor solución. ¿Qué han dicho los tribunales? Los tribunales en materia de comiso de bienes no los ejecuta el juez de cumplimiento, lo ejecuta el mismo tribunal que dictó la sentencia. Es decir, que la misma juez va a tener que resolver el tema de, por ejemplo, la administración de ese diario. No me parece saludable que el Estado sea la que controle, por ejemplo, el medio y las acciones, sino que va a tener que llevar a cabo todo un procedimiento de remate, un procedimiento de venta de acciones para que la empresa privada, los medios de comunicación participen y garantizar la objetividad. Gómez Arbeláez. Sí es bueno aclarar antes el paso que es el requisito legal y constitucional, que es cuando la sentencia queda ejecutoriada. Eso está en el aire todavía a estas alturas, se sigue discutiendo. Se habla de que porque los abogados de las partes condenadas han planteado una solicitud de aclaración de esa sentencia, vale la pena recordar que una solicitud no es un recurso y solamente cuando se agotan los recursos contra una resolución judicial, como es el caso de este proceso ya bien conocido, es que se ejecuta la sentencia o la resolución que corresponda. Sí, correcto. El artículo 999, artículo 1000 y normas conexas concordantes hace alusión de que una aclaración no paraliza el proceso, no es un recurso, sino que solamente se entra a examinar aspectos oscuros de la sentencia
o a cosas que no están claras en la sentencia, y entonces la juez inmediatamente emite en 2 o 3 días un auto donde hace esa aclaración. Pero a mi manera de ver, la misma sentencia de por sí queda ejecutoriada, porque es una resolución, puedo decirlo, interlocutoria para los efectos de aclarar esa parte, pero queda incolume la sentencia principal, no se toca nada. Por lo tanto, a mi manera de ver, ya queda ejecutoriada a pesar de que haya una solicitud de aclaración. Pero bueno, hay tribunales que se cuidan, hay tribunales que hacen, no, yo no voy a ejecutoriar esta sentencia hasta cuando resuelva la aclaración. Estas aclaraciones normalmente pueden durar 1 mes o 2 meses, pero esto es un caso de alto perfil, donde que hay todo ha mucho demorado, interés, y yo pienso que la juez, por esa carga judicial que ha tenido de resolverlo, lo va a hacer inmediatamente. Pero la misma sentencia de por sí se mantiene. Es decir, que cuando eso llega al tribunal, que también se me pasó a decirle, que ella también puede hacer las notificaciones del ingreso del proceso por correo electrónico, porque es también una forma de notificación y puede ser hasta más expedita. A eso voy, eso de la notificación, ¿cómo le notifican a Martinelli si él está dentro de una embajada y alguien no puede entrar ahí a notificarle? A sus abogados, que son sus Que los representantes abogados legales en el reciban la proceso. notificación, Correcto. la vuelve válida. Ok. Puede aplicar ese criterio. Hay normas en el Código Judicial que hacen alusión de que la sentencia condenatoria tiene que notificar personalmente a la persona condenada. Pero hay una tendencia de que se notifican los abogados, que ya es de conocimiento, y que puede darle curso a la ejecución de la sentencia. Y por último, perdón, No, también se habla siempre. del recurso de revisión De de la revisión, sentencia, pero hay que dejar muy claro que de acuerdo a las normas judiciales, normas procesales penales, el recurso de revisión solamente cabe cuando la sentencia ya está ejecutoriada. Sí, la revisión evitaría el tema de la detención de Ricardo Martinelli. Pero con la sentencia ejecutoriada, por ejemplo, queda el tema para no correr en la candidatura presidencial. O sea, la revisión no tendría nada que ver con el tema, Nada que con el tema electoral. con el tema electoral, ¿no? Correcto. Porque ya habría una sentencia ejecutoriada, Ejecutoriada como manda la Constitución. que es lo que manda la Constitución para el queda- tema de si es candidato o no. no. Lo que queda en lo penal es muy poco en cuanto a esa materia. ¿Por qué? Porque ya la juez tiene la decisión de la Sala Segunda de la Corte de la Suprema, ella pone en conocimiento y solamente lo que resta es girar las órdenes de captura. Eso es lo otro. Ahora bien, ¿qué va a pasar luego de eso? La juez tercera tiene, según el Código Electoral, comunicar al Tribunal Electoral la decisión. Copia autenticada de la sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que va a pasar después de eso? Es otro tema que ya no le compete a la juez tercera, Valoisa Martínez. Enredando el asunto, y no es que quiera dar ideas, pero alguien me preguntaba por el tema que usted explicaba de Assange y la inviolabilidad de las embajadas, ¿no? Que es un tema distinto a lo del asilo. ¿Qué pasa con los vehículos? Si Martinelli se sube en un carro de placas diplomáticas y se va por tierra hasta Costa Rica, Él, una vez salga de las puertas de la misión diplomática de Nicaragua en Panamá, pierde el asilo si no tiene un salvoconducto. y aunque sea el carro diplomático, aunque sea el carro que se supone diplomático. que los carros diplomáticos no se pueden Porque él tocar. no puede salir. Es decir, el hecho de poner un pie Sí. fuera de la misión ya le anularía el asilo que ya le han concedido. Por eso es que nunca se ha dado un caso de un asilado que esté por ahí dando vueltas en el carro diplomático. Esa posibilidad no la conozco en ningún caso, porque precisamente la idea es de que no puede salir. ¿Por qué está adentro? Porque su vida está en peligro, según él ha alegado Claro. al gobierno de Nicaragua. Si está saliendo, quiere decir que entonces el riesgo de un sicario o de alguien que le quiera hacer un daño físico, según alega, entonces es inminente si está fuera de una misión donde la protección tanto del gobierno de Nicaragua como el gobierno de Panamá fuera del perímetro de la embajada, debe dárselo. Usted mencionaba algo hace un rato, y es que quizás Panamá contestó muy rápido en cuanto a negar el salvoconducto, pero ciertamente también señalaba que Nicaragua respondió bastante rápido también, ¿no? Una rapidez. Es decir, Los tiempos en diplomacia, y aquí está el doctor Ritter que fue canciller, no suelen ser tan rápidos. no lo suelen ser, pero el canciller Ritter sabrá mejor de que en este caso, pues de verdad, uno se entera en la mañana que ya se había otorgado el asilo, y entonces a qué hora entró él a la embajada, y en qué momento las autoridades de la embajada analizaron la situación del perseguido político, supuestamente, le comunican eso al gobierno en Managua y ellos le responden, sí, hemos revisado en la Cancillería en Managua la situación del señor y por ende coincidimos que sí, él está en un riesgo inminente a su vida, seguridad, etcétera,
por ende se le concede el asilo y por favor comuníquense al gobierno panameño a través de su Cancillería. Todo eso en una cuestión de un par de horas no es lo La usual. tecnología ha cambiado, pero otras veces pasan que la persona llega a la embajada, se quedan días allí mientras el Sí. país decide si lo asila o no. No es automático. Y exactamente. después lo asila. Puede entrar y ellos analizan el caso hasta ver si le conceden el asilo o no. Ahora, y para el doctor Ritter, que fue canciller también, yo sé que usted es panelista, pero yo le disparo algunas preguntas de vez en cuando. Panamá dice que Ricardo Martinelli es un delincuente común, no un delincuente ni un perseguido político, y que no cabe la figura del asilo político, y Panamá, digamos, no está de acuerdo con Nicaragua en el tema del asilo político o por qué se lo dan. Ahora, Panamá le ha dicho lo que hoy nos dice Nicaragua a otros países en circunstancias muy parecidas. Se lo dijo a Ecuador con Abdalá Bucaram, o sea, Ecuador reclamaba lo mismo. Colombia reclamaba lo mismo con María del Pilar Hurtado. Haití reclamaba lo mismo con el señor Cedrás. Creo que Guatemala reclamaba lo mismo con el señor Serrano Elías, donde estos países dicen que no son perseguidos políticos, sino que eran delincuentes comunes y que Panamá les ha dado asilo. El asunto es que estas convenciones, Eduardo, en las convenciones internacionales sí establecen que no se otorga por delitos, solo por delitos políticos, no por delitos comunes, pero en la misma convención se establece quién determina, es el país asilante, en este caso Nicaragua, el que dice, el que juzga, el que determina la condición de esa persona. Entonces sí hay una contradicción. Ningún país acepta que persigue políticamente a otro, a un ciudadano suyo. Algunos de hecho lo llevan a la cárcel, en otros los matan, pero lo cierto es que nadie dice en su propia correspondencia, sí, yo persigo políticamente a esta persona. Ahora, el hecho de otorgar un salvoconducto, que yo creo que es una equivocación, no significa que Panamá está aceptando que persigue políticamente. Y yo he repetido muchas veces que después de la invasión, por ejemplo, aquí se abrieron cantidades de casos y cantidades de panameños buscaron refugio y pidieron asilo en las distintas embajadas, y el gobierno del presidente Endara a todos se los dio. No era que Endara estaba reconociendo que estaba persiguiendo políticamente a sus opositores, no, sino que estaba cumpliendo con el hecho de que si un país le concedió el asilo, yo le voy a dar el salvoconducto. Pero aquí ya no son, Eduardo, los términos normales en diplomacia como no han sido los términos en el sistema judicial. Este caso es por muchas razones inédito. Y aquí han venido y hemos gastado no sé cuántos programas para analizar la parte judicial, para analizar la primera instancia, la segunda instancia, la casación, la negación de la casación, ahora la ejecutoria de la sentencia. Y ahora no habíamos tenido oportunidad de ver la figura del asilo, pero ahora también estamos viendo la figura del asilo. O sea, cada día trae un nuevo reto, que es lo que tenemos que llevarle a los ciudadanos para que puedan entender qué es el problema. Para mí, Sí, Giovanni. Sí, lo más importante, para mí, desde el punto de vista judicial, es que se entienda ejecutoriada la sentencia y se dé cosa juzgada. No hay una interdependencia del tema del asilo con la decisión jurisdiccional. Es decir, que la decisión jurisdiccional está dada en la vía penal, luego de eso se emite la captura. Es como en cualquier caso se emite una captura de alguna persona y no aparece, no lo encuentran, pero ya la sentencia está en firme y está ejecutoriada. Pueden durar meses o años para capturar a esa persona que ha sido condenada, pero ya existe la llamada cosa juzgada. ¿Ya? Eso por un lado. Y lo otro, dado eso, lo que vaya a hacer el Tribunal Electoral. ¿Cuál va a ser la decisión del Tribunal Electoral frente al artículo 180 de la Constitución, que habla que ninguna persona puede ocupar cargos públicos o postularse a elecciones si tiene una pena de 5 años, superior a los 5 años? Pero pongámosle Entonces, fecha a eso. A lo de la ejecutoria. O sea, ¿en qué momento el paquete sale del órgano judicial, por así decirlo? Hemos hablado varias disculpe, veces doctor, ejecutoria. Sale cuando la juez comunica al Tribunal Electoral
y cuando emite las órdenes de captura. O sea, cuando Ya. Al Tribunal Electoral y a todo el mundo. pero la jueza, O a ver, Sí. la jueza se lo tiene que comunicar al Tribunal Electoral. Así es, con el Código La Electoral. pregunta es, ¿cuándo queda ejecutoriada la sentencia? Pero no me diga 5 días después de desfijar la ley, en fechas reales. Si en fechas. entra hoy, porque entiendo que ya bajó de la sala segunda de la Corte Penal, la juez puede notificar por edicto, pero también puede notificar vía electrónica. Eso puede darse bajo esas dos vertientes. Serían, según el Código Judicial, 5 días. Hoy vamos a hablar del otro viernes. Entiendo yo que ya se emiten las órdenes de captura. Hay que ejecutoriar la sentencia. Queda debidamente ejecutada porque ya sale el mismo oficio que cumple la decisión de la Son de la días hábiles, sentencia. ¿no? Esos días hábiles. hábiles. Sí, O sea días que hábiles. viernes 21 sería para entrar Viernes entonces. 21. Eso sería así. Y emite ese mismo día. Aquí estamos especulando en el tiempo, Sí. porque no lo sabemos por certeza, porque no somos parte del proceso. Pero ahí mismo, ese mismo día, el oficio al Tribunal Electoral. Sí, o sea, Ese es mismo decir, día. donde sale del juzgado sale para todos lados, para el Ajá. Tribunal Electoral, Y para la sobre- PTJ en la orden de captura y todo. para el público en general, Y ¿no? sobre la Todo, sí. aclaración, eso camina coetáneamente. Ok. Coetáneamente, porque una cosa no impide la otra. Y recordemos, no es un recurso, es una solicitud. No es recurso, exactamente. No va a invalidar, ni va a cambiar, ni va a reformar, ni va La a decisión ya rectificar la tomada. decisión ya tomada. Me quedo con eso, gracias por acompañarnos esta Gracias a mañana aquí en el radar. Yo confieso que la intención del programa era explicar un poco más el asunto, pero yo creo que estoy un poco más enredado después. Le pido disculpas a ustedes, pero bueno, esa era la intención. Ojalá usted también tiene más información y eso es lo importante, que usted tenga más información para eso. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos, está con nosotros la directora de Migración, Samira Gozaine. Hay temas interesantes esta semana, doctor Ritter. Se cumplió un año de aquella trágica situación que se dio en Hualaca, un bus que se va abajo con una cantidad importante de migrantes que iban a ser trasladados a un albergue. Y el día anterior, una lancha en el Atlántico panameño, en San Blas, se voltea y fallecen una cantidad de personas, naufraga la lancha y resulta que eran migrantes en una ruta que yo también debo decirle, directora, pensaba que había quedado en desuso, considerando todo lo que estaba pasando por el tapón de Darién y atravesando la selva. Estos señores no estaban atravesando la selva, venían por mar y la selva ha sido quizás la preocupación de muchos días. Buenos días, bienvenida al radar. Actualícenos qué es lo que está pasando, por favor. Gracias, Eduardo. Buenos días, canciller. Sí, efectivamente y lamentablemente, esa es la llamada ruta VIP. Evidentemente no ha quedado en desuso porque pagan más por esa ruta. Las personas no quieren pasar por la selva, pasan por agua, que es mucho más peligroso, por evidentemente el mar, por esa área especialmente. Pagan de 5 a 20 mil dólares por persona. Venían en esa lancha tan pequeña, no sé si has visto la foto, 27 personas. Lamentablemente los coyotes no los pudimos atrapar porque cuando nos notifica la gente del poblado era de madrugada, cuando Senafrón llega al área ya es de tarde. Solo pudimos encontrar a las personas que rescatamos y a las fallecidas, que son 5. Hemos logrado rescatar 2 cadáveres. Faltan 3 personas que el riesgo, las condiciones para llegar son muy difíciles. Tenemos un niño de 6 meses de edad con sus padres en el hospital del niño, otro de 6 años con laceraciones también en el hospital del niño recibiendo atención. Esa es la cara difícil de esto. Ya no es un tema humanitario, es un tema de seguridad por una parte. El crimen organizado está aprovechándose de la vulnerabilidad y la necesidad de la gente de emigrar y está haciendo un negocio de esto. Y esto es por lo que Panamá mantiene su posición, que esta migración no es humana, es todo lo contrario. Yo quería preguntar en ese sentido. Yo recuerdo hace algunos años, yo fui a Puerto Valdía, porque creo que eran los cubanos en ese momento, llegaban de Ecuador, atravesaban todo Colombia, de Pacífico a Atlántico, y llegaban por Puerto Valdía. Y vamos, 100 cubanos en Puerto Valdía, 200 cubanos en Puerto Valdía, que es una comunidad pequeñita, colapsaba Puerto Valdía, pero llegaban por Puerto Valdía y vamos, por avión o por mar, venían a Panamá y completaban el recorrido. Puerto Valdía dejó de ser parte de la ruta porque empezaron a atravesar la misma selva. Pero ahora esta lancha, camino de Capurganá a Carreto.
Así es. ¿Qué pasaba cuando Así llegan es. a Carreto? Vienen por tierra, pasan los controles que tiene Migración, Naciones Unidas, Cruz Roja, etcétera, en el camino, o también están sorteando esos controles. No, cuando llegan a Carreto usualmente entonces se mueven por tierra y llegan hasta nuestros albergues y ahí nosotros los asistimos y continúan el flujo. El tema es la llegada. No sé si te acuerdas que el año pasado llegaron casi 200 ciudadanos chinos a otra área en el área del Atlántico. Y recibimos muchas llamadas de la iglesia porque realmente nosotros no teníamos control. Los traficantes los tiraron ahí y los dejaron a su suerte. Posteriormente entonces nosotros los pudimos rescatar y nos tomó como 2 semanas. Efectivamente, mientras el crimen organizado tenga un negocio lucrativo de esto se continuará dando. Senan y el Senafrón están haciendo acciones de bloqueo. Tú sabes que los recursos nuestros no son unos recursos ilimitados. No es que tenemos un montón de barcos, no es que tenemos un montón de lanchas, no es que tenemos muchas posibilidades para mantener y sostener una operación de ese nivel. Y lamentablemente, mientras los países continúen permitiendo, los ciudadanos chinos sabemos que llegan a través de los aeropuertos de Ecuador. Los esperan coyotes afuera del aeropuerto. Han construido hoteles en las afueras de los aeropuertos para continuar ese flujo irregular. Mientras nosotros no cambiemos la discusión y hablemos de permitir nada más la migración ordenada, regular y segura, vamos a continuar viendo estas tragedias. Y olvídate de los adultos, los niños que son personas que no deciden venir. Todavía me decían unos periodistas canadienses hace 2 semanas que grabamos para un noticiero de ellos que encontraron 3 niños abandonados por sus padres en la selva y ellos los rescataron y los llevaron hasta el albergue. Siguen habiendo padres que abandonan a sus hijos en la selva. Siguen habiendo padres que dejan a sus hijos ahí a su suerte, a que mueran. Siguen habiendo padres que utilizan a sus hijos, que pagan con sus hijas a los coyotes para que las violen y así ellos pagar su paso por el Darién. ¿Hasta cuándo? Doctor Ritter. Director, ya son numerosos los programas que nosotros le hemos dedicado a la migración y lo hemos tenido con funcionarios del exterior, hemos tenido el privilegio de tenerla a usted. O sea, tenemos ya varios programas y en todo siempre se ha insistido mucho en que este es un asunto de carácter multilateral que no lo puede resolver Panamá solo, ni siquiera en un sistema bilateral con Colombia, que es de donde vienen, sino que es con toda la cadena desde donde salen hasta donde llegan, que entiendo que en su gran mayoría es hasta México o hasta la frontera con Estados Unidos. Y que no hay nada que haya logrado disuadir a esa migración. Ya hasta el día del viernes, creo que habían pasado 54,000, de acuerdo con no llevamos 50 días del año y ya han pasado 54,000 58,000 clases. 58,000 personas de esa migración. De todas las conferencias, y usted ha asistido a varias y ha sido anfitriona de algunas en Panamá, ¿qué avances hay en esta materia? Porque Estados Unidos a veces endurece sus normas y cree que eso es lo que va a disuadir a los migrantes, pero la organización con estos mercaderes de la muerte es tan grande que parece que nada detiene, nada disuade a estas personas. ¿Qué avance ha habido en materia internacional para controlar o para hacer disminuir esta migración? Ningún avance, porque nadie quiere intervenir, nadie quiere ser visto como una persona mala. ¿Por qué? Porque este concepto de que esta migración es humana y y la migración es un derecho universal, hace y obliga a las personas a pensar de otra forma, a decir, yo no puedo detenerlo. Usted mire que los organismos internacionales lo que hacen en Panamá es supervisarnos, pero yo jamás he escuchado a uno que se vaya a Colombia a impedir que crucen esa selva tan peligrosa para que las mujeres no sean violadas. Por el contrario, les dan anticonceptivos en Colombia y les dicen, te van a violar, pero toma esto para que no quedes embarazado. Entonces es una tragedia y el negocio es tan grande. Multiplique usted 520,085 que pasaron el año pasado solo por los $1,000 que pagan en Colombia. Ese es el número del negocio. Imagínense aquellos que salieron más al sur. O sea, es un negocio tan rentable que no sabemos hasta dónde abarca. El único país que ha levantado su voz contra esto ha sido Panamá y Costa Rica subsecuentemente, que nos apoyan con relación a nuestra posición. Pero las personas deciden enfocarse
en que esto es un derecho que tienen las personas de emigrar. Sí, las personas tienen un derecho, pero para que esa migración sea ordenada, regular y segura. No esto que estamos viviendo. De ese porcentaje, el 23% son niños, 50% de ese porcentaje son menores de 5 años. Tenemos un incremento de recién nacidos cuyos padres se aventuran porque esta es una manera de viajar a Estados Unidos sin visa. Y así se la están vendiendo los coyotes. Ahora, sí, Estados Unidos parece que no desincentiva mucho el asunto porque la gente al final está llegando y está cruzando y se está quedando en Estados Unidos. Se entiende que ellos no quieren quedarse en Panamá. Abrir fronteras es muy difícil desde el punto de vista legal. Es decir, cuando usted me dice que pagan $1,000, ¿cuánto cuesta un pasaje de una vía entre cualquier destino de Colombia y Panamá? Que salga de Cartagena y llegue a cualquier aeropuerto del país, a Franceville, ni siquiera a Tocumen, o sea, que lleguen al propio aeropuerto en David o al Howard, y de allí se les hace el filtro y una serie de cosas que entiendo es una de las preocupaciones principales, y usted ha reportado que en ese filtro se ha encontrado gente que tiene prontuario también, pero vamos, de 520 y pico mil personas, 1,000 que tengan prontuario sigue siendo un número pequeño en comparación con 500,000, ¿no? Sí, Eduardo, pero que ese es el tema. Es que por la vía ordinaria estas personas no podrían ingresar por Panamá porque Panamá es uno de los países más restrictivos que tienen visa para casi todas las nacionalidades que vienen por la selva del Darién. Por eso hablaba yo de abrir fronteras. O sea, lo que pasa es que tú no puedes abrir y permitir y ser partícipe de este tráfico de gente que empieza desde los países de Oriente hasta... Afganistán son los del naufragio, ¿no? Han venido de Afganistán, de China, de India, o sea, todas esas personas que quieren migrar sin requisitos. Es que ellos pueden tener la alternativa de hacerlo vía aérea, pero tienen que cumplir los requisitos que exige cada país. Es que eso es lo que no quieren cumplir. Ellos no quieren hacerlo por la vía ordinaria y regular. Los coyotes, su negocio es que los países que tenemos requisitos, ellos los quieren obviar. Entonces venden esto como una manera fácil de obviar los requisitos, y como los organismos internacionales los protegen esta migración irregular, se aprovechan de eso para obligarnos a todos los países a dejarlos pasar. Y en el caso muy puntual de Panamá, y esto me gusta reiterarlo cada vez que vamos a un programa, es que ellos llegan casi moribundos a Darién, a nuestros puestos de control, 8 días sin agua. Les han mentido los coyotes, les dicen que son 2 días. Llegan aquí los niños moribundos, deshidratados, con picaduras de todo tipo. Cuando tú tienes a un ser humano que te llega a tu puesto de control de esa forma, a Panamá lo único que le queda es darle una atención humanitaria. Mientras seguimos peleando en los frentes diplomáticos para tratar de que los países entiendan esta posición, que no hay nada humano de permitirles pasar una selva tan peligrosa como el Darién, nosotros continuamos dándole atención humanitaria. Quiero irme a esa parte de Panamá. A Panamá le ha tocado la peor parte. Primero, hay un tema histórico, una sentencia, creo que es el caso Vélez Lor, donde Panamá a todos los que están en esta condición tiene y está obligado a darle un tema. Y resulta que cuando tú hablas con los migrantes dicen, no, Panamá, qué bien. Y resulta que en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en propio México, en el camino, no reciben el trato que recibieron en Panamá, y mucho menos antes de llegar a Panamá. Ciertamente las condiciones de viaje de aquí a México son distintas que las condiciones de viaje de Ecuador o de Brasil antes de llegar a Panamá, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué tenemos nosotros que bailar con la más fea, directora? Por lo que te acabo de decir, Eduardo. Lamentablemente llegan a Panamá en una condición de vida y muerte. ¿Qué pasa antes? O sea, en los otros países... Ellos acampan, entiendo, inclusive aquellos lugares donde los secuestran para impedirles seguir su camino hasta que paguen $300 por persona. Los migrantes el peaje es obligatorio. Nos hablan los migrantes que las mismas personas de las comunidades donde ellos van pasando, hay como sectores y áreas, a ellos les entregan 3 brazaletes y por esos 3 brazaletes pagan una suma de dinero. Y luego que pasan cada área, le van quitando el brazalete. Me imagino que esa es la forma de que ellos pagan. Tú pasaron por aquí 10, tienes 10 brazaletes, te pago tu parte, lo que te corresponde. Entonces, eso allá funciona así. No les dan comida, no les dan agua. Ellos allá en Colombia y en las demás partes del mundo, ellos sufragan sus costos. A ver, si yo, panameño, quiero venirme de Colombia caminando para Panamá, ¿qué pasa?
tienes que buscar la forma de sobrevivir por la selva. Tú pagas tu cosa. Pero una vez llegado a Panamá, Sí, yo no tengo problema, soy panameño, pero en el camino que tengo que pagarle a alguien, a algún Tiene coyote que- para poder sí. cruzar o un peaje. así es, tienes que pagar. ¿Y Colombia qué hace tu al respecto? protección. Bueno, es que ese es el punto. Es que ese ha sido nuestro punto. El punto es que es un problema de grandes magnitudes que No, nos ha 520 costado. mil personas es mucha gente. Y nos ha costado al gobierno invertir. Nosotros somos los únicos que invertimos para tratar de ayudarlos cuando están aquí. Los demás les quitan. Panamá no le cobra a los migrantes nada. Todos los servicios que ellos pagan son servicios que ellos pagan privadamente para ellos ir de un lado a otro. Los buses los pagan ellos, las lanchas las pagan ellos. Ellos pagan los transportes. Nosotros lo que damos es asistencia humanitaria de medicamentos, de comida y sobre todo de agua. ¿Cuántos han quedado en Panamá, directora? Pues te quiero decir algo que la gente pensaba que eran muchos, pero después que abrimos el TPS, que la abrimos el año pasado en julio, porque justamente pensábamos, nosotros también, pensábamos que ese alto número, teníamos un alto número de personas aquí, realmente han venido a migración tal vez 12.000 personas en todo este tiempo. Nosotros calculábamos que podían haber 250.000 personas ilegales en Panamá. Y eso te demuestra que la gente ha seguido. ¿Te recuerdas la crisis con los venezolanos el año pasado? 10.000 personas retornaron a Panamá y de aquí los retornamos a Venezuela. La realidad es que Panamá no tiene a estas personas ilegales aquí porque ellos mismos dicen que Panamá es muy costoso. Vivir es muy costoso y es muy restrictivo con relación a obtención de trabajo. La mayoría de estas personas, te sorprenderías, tienen profesiones liberales que aquí en Panamá no se les permite ejercer. Hay abogados, hay contadores, hay maestros en este flujo de personas, son profesionales. Y ellos buscan otros países donde ellos sí puedan dedicarse. Hay dentistas, odontólogos. Entonces buscan países donde ellos puedan ganarse la vida libremente y que puedan dedicarse a su profesión y no tengan que dedicarse a otra cosa. Ahora, hay un término que usan los especialistas, la frontera es porosa, ¿no? Creo que es el término que usan ellos. La de Costa Rica también no es porosa, es decir, ¿qué pasa si los dejamos pasar y listo, pues que pase y Costa Rica, con el permiso de los hermanos Ticos, que Costa Rica vea también cómo resuelve su parte del No, problema? es que Costa Porque Rica- Panamá controla bastante el flujo. Con Costa Rica, Eduardo. Por eso acuérdate- le digo, pero Colombia no controla el flujo No, con Panamá. porque es una selva y no quieren controlarla, porque ellos cobran. Acuérdate que las agencias de viaje que le cobran paquetes turísticos, porque si tú te vas a Necoclí, ya has visto las entrevistas que han hecho otros periodistas, del lado de allá, por todos lados hay avisos de que un paquete turístico a Panamá, un paquete turístico por Colombia, un paquete turístico para llegar allá. Allá lo venden como si esto fuera una aventura extraordinaria y un paquete turístico ante los ojos de las autoridades. Recuerda también que existe una diferencia. Migración Panamá está bajo el Ministerio de Seguridad. Migración Colombia está bajo la Cancillería colombiana. Son ministerios totalmente diferentes, con enfoques diferentes con relación a este problema. Y este problema ya es un problema de seguridad. Como tú hablabas, nosotros le hacemos biometría. De esas 550.000 personas del año pasado, le hicimos biometría a 23.000. Un alto número de personas olvídate, con alerta roja de Interpol, buscado con récord criminal. O sea, las personas que tienen récord criminal, que no han cometido delito aquí en Panamá, nosotros realmente no los tenemos que detener ni los podemos detener. Nosotros solo podemos detener a aquellos que tienen una alerta y que están siendo buscados. Esas personas que vienen con récord criminal pueden seguir caminando. Lo que Panamá hace, porque es su responsabilidad, es que a los más peligrosos de ese grupo, que son los viajes de los colombianos que hemos estado deportando y expulsando a través del SENAN, es que aquellas personas pedófilos, violadores, homicidas, traficantes, los estamos devolviendo en estos vuelos del SENAN, que le cuesta definitivamente a Panamá, pero estamos tratando de cumplir con nuestra parte. Estamos tratando de hacer un mundo mejor, una región más segura para nuestra propia gente, porque definitivamente nosotros no queremos que este grupo, y eso que no hemos hablado del tráfico de niños, no sabemos si esos niños que vienen en esos grupos son hijos de esas personas, nadie lo sabe, no lo podemos saber. Y empezar a preguntar eso es más responsabilidad. Y nadie lo pregunta, todos los dejan pasar. ¿Cuántos niños mueren en la selva? No lo sabemos. Esa cifra de niños muertos, esa cifra de adultos fallecidos, nunca la sabemos. Doctor Ritter, usted le preguntaba a la directora sobre las reuniones y el resultado de las reuniones y la respuesta no es muy alentadora. No, para nada, para nada. Pues, directora, esta gente viene, ellos traen una identificación, un documento de identificación, un
pasaporte. O Algunos. Algunos. Sí, porque el flujo irregular no requiere ni exige. No requiere, exacto, es que allá es donde voy. Los que tienen pasaporte o un documento de identificación, vamos a decir que son menos irregulares que los otros, porque los otros a veces incluso no se puede ni siquiera determinar la nacionalidad de esas personas y por lo tanto no se les puede ni siquiera, vamos a decir, deportar o devolver, porque si no sabes de dónde viene, no sabes para dónde llevarlo. Esas personas, ¿cómo quedan registradas, llamémoslo así, de que pasaron por Panamá, por si algún día dicen, no, es que yo pasé por Panamá y Panamá dispusiera, por ejemplo, de que las personas que han entrado irregularmente no pueden después entrar regularmente? ¿Cómo identificamos a esa gente? Nosotros sí les estamos haciendo un registro. ¿Por qué estamos haciendo biometría? Aquellas personas que no tienen pasaporte les hacemos biometría. Usualmente, en la mayoría de los casos, aparecen. Y así nos hemos percatado que alguien que dice ser ecuatoriano es realmente venezolano y pertenece a una pandilla, o etcétera, etcétera. Los africanos especialmente, que muchos se hacían pasar por haitianos y realmente no eran haitianos, sino africanos. Entonces, sí quedan registrados. Los nombres y lo que ellos nos presentan queda registrado. Por ejemplo, de esa forma nosotros nos hemos podido percatar que los grupos que tratan de pasar por aeropuerto y nosotros los inadmitimos porque entendemos que son migrantes irregulares de algunos países de África, los encontramos posteriormente en Darién. Entran por Ecuador, entran por Colombia. Así nos ha pasado con muchos ciudadanos de Afganistán, nos ha pasado con de Angola. O sea, trataron de pasar por Panamá, nos ha pasado los con rebotaron y insistieron. Vietnamitas, nos ha pasado con ciudadanos de la India, nos ha pasado con un sinnúmero de ciudadanos. Entonces, nosotros los deportamos, los sacamos del aeropuerto, que esa es tu pregunta, de que por qué no iban por la vía directa, porque por la vía ordinaria los agentes de seguridad en un aeropuerto se dan cuenta a través del perfil que esa persona no es un turista. Pero a eso voy, es decir, un venezolano necesita visa para venir a Panamá. Si llega al aeropuerto de Tocumen en un avión, lo rebotan, pero si viene por la selva del Darién, lo recibimos. No lo podemos retomar, porque no podemos, imagínate, Eduardo, que la gente me pregunta y no entiende, y yo invito a todo el mundo que no entiende que vaya a Darién. O sea, tú no los puedes devolver a la selva, no los puedes inadmitir. Y tú sabes lo que a mí me cuesta y al Estado panameño deportar a una persona. Nosotros para poder deportar necesitamos... Porque es la selva, ¿no? Porque en Costa Rica no te dejan pasar. Claro. Pero en Panamá estás del lado panameño, que hay restaurantes, hay albergues, hay comida. Los ticos sí no los aceptan. O sea, nosotros estamos pasando ahorita el flujo directo hasta Costa Rica. O sea, nosotros no tenemos problema. Hubo un acuerdo cuando vino el presidente de Costa Rica. ¿En qué quedó eso? En eso justamente. Ellos, para estar igual que Panamá, en hacerle frente al crimen organizado y impedir que dentro de nuestro territorio el crimen opere, el crimen organizado, ellos nos los reciben en los buses. Los buses panameños pasan desde Darién hasta el Catén en Costa Rica. O sea, con Costa Rica no tenemos problema. El flujo irregular está pasando hacia el norte. En teoría no hay coyotes entre la frontera de Panamá y Costa Rica. Exactamente. Entre Costa Rica y Nicaragua. Los agarran allá. Sí, y entre Colombia y Panamá también. Los agarran allá. Nosotros aquí en teoría tratamos de minimizar eso, porque no te lo puedo certificar, porque si tú me vas a la definición de traficante, tú puedes pensar que nuestros pueblos originarios que los asisten están traficando personas, y nosotros aquí no se lo permitimos. Hemos llevado a las autoridades y ante los procesos del Ministerio Público, y Senafrón los ha llevado a todas aquellas personas que asisten personas y que no está permitido. O sea, no puedes, eso es traficar a un ser humano. Como los taxistas, muchos taxistas que en plena huelga los recogían y ese era un negocio que tenían. Por eso estaban cerrados ahí también en las áreas. Porque los taxistas tenían un negocio con los que estaban cerrando la calle, porque los migrantes llegaban hasta un punto, caminaban y luego ellos los agarraban del otro lado. Y esos taxistas financiaban a los que estaban cerrando las calles. Entonces, es un tema complicado porque la migración ha cambiado la forma en que estos pueblos viven. Eduardo, antes las personas pescaban, antes las personas sembraban, antes los niños iban a la escuela. Ahora una maestra reportó que llegó un niño con un montón de moneditas en el bolsillo y ella, alarmada, le preguntó al papá qué pasaba y el niño le dijo que él estaba cargando cosas a los migrantes y le pagaban 25 centavos. Ha cambiado la forma de vida de la gente, porque además en estos pueblos ya no pueden tomar agua de los ríos, porque los ríos están contaminados. No hemos hablado de la basura. Más de 60 toneladas de basura en nuestro Parque Nacional del Darién, que queda ahí, que nadie se ha preocupado. Y nosotros hemos levantado la voz contra eso porque UNESCO tiene a Panamá
registrada en 1982. El Parque Nacional del Darién es patrimonio de la humanidad. Y aún así, ningún organismo internacional ha hecho nada para nosotros impedir que Colombia siga mandando estas personas. Hablemos de eso. Ciertamente hablábamos de los coyotes, pero fuera de los coyotes, la economía legal, 500 y pico mil personas, una botella de agua. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta una botella de agua en Darién? La tarjeta del celular, la carpa para la dormir, ropa, los zapatos, sí. lo que compran, Sí, sí. las botas, las cosas que compran, el kit que les venden ese para... Allá en Colombia les venden el kit. El kit para cruzar la selva, ¿no? $160 por el kit de la selva que incluye un machete. Pero evidentemente en Panamá también, porque hay unos que no les gusta la comida que les damos y que compran. Que si el chicle, que si la pastilla, No se que toman si una el dulce, soda o que si alguna la cosa. soda, que definitivamente es una economía que está... Si tú vas a Bajo Chiquito ahora... A ver, en Bajo Chiquito, ¿cuándo en la historia pasaron 500 y pico mil personas? Jamás. Nunca. Y no solo eso, tú ves la transformación del pueblo, porque sí te voy a decir, ellos están muy organizados. Hay pueblos que están muy organizados. Tú vas y ves la transformación. Todas sus casas ahora son de cemento. Han invertido en su pueblo. Paneles solares, antenas parabólicas. No, eso yo Imagínate fui tú. y lo que yo vi, pues, eso me llamó la atención. Pero han invertido también en la casa del profesor del pueblo, en la escuela. Han invertido en su consultorio médico, han ayudado a salud a poner una mejor infraestructura. Pero esta economía no es una economía real, porque lo que Panamá quiere desde nuestra posición, y esta ha sido la posición de este gobierno, es que esta migración no exista, porque no es humano. Un solo niño que se muere en la selva, uno solo que un papá abandone, uno solo que encontremos al lado del cadáver de su padre, es demasiado. Es un precio muy alto para pagar para una supuesta migración humana. Y hemos encontrado demasiados niños. Y cada vez las historias de padres abandonando a sus propios hijos porque ya no los pueden cargar son más y más. Directora, yo quiero aprovechar a doctor Ritter y una ñapa, no quiero deprimir a todo el mundo un domingo a las 10 y tanto de la mañana. Usted dio unas cifras en carnavales. ¿Cuántos cruceros llegaron a 12 cruceros, Colón? 12 cruceros, casi 20.000 personas llegaron a Colón en estos carnavales y a otros lados del país. Y los estabas viendo, los restaurantes, las personas nos están diciendo que están viendo un movimiento, una recuperación de la economía. Verificamos más de 8.500 extranjeros en carnavales. Inmigración tuvo una participación importante dentro de los estamentos de seguridad de casi 1.400 personas en diferentes operativos a través del país, y yo creo que eso demuestra que estamos tomando nuestro lugar dentro de los estamentos de seguridad. Tú sabes que antes migración era como la Cenicienta, estaba hacia allá, pero gracias al señor presidente, al señor ministro, hemos tomado nuestro lugar y creo que todo nuestro personal está muy a la altura de eso y estoy muy, muy orgullosa del trabajo que han realizado. ¿Qué se está haciendo con los cruceros? Porque creo que hubo una queja una vez de que, revisaron a todo el mundo que se bajaba del crucero y, esta gente ya los revisaron en otro país o en el puerto anterior, etcétera. Sí. ¿Cómo se verifica este asunto, igual cuando embarcan? Estamos haciendo ahora todo bastante más rápido. Hacemos un chequeo previo, como APIS, que en el aeropuerto te da la información anterior. Nosotros también con Bumpa tenemos una información anterior que llega de los cruceros, porque también verificamos, no te creas, hemos encontrado pedófilos que vienen en los cruceros y le hemos puesto impedimento de ingreso al país. O sea, nosotros tenemos que hacer la verificación de seguridad que Panamá hace, que la mayoría de los países no hace. Recuerda que en Sudamérica la mayoría de los países tienen una política de cielos abiertos, entre quien quiera. Panamá no, Panamá tiene una política de seguridad bastante conservadora con relación a quién puede entrar a nuestro país. Adicionalmente, lamentablemente los negocios son rentables y hasta eso. Hace 3 semanas vino un crucero que tenía 900 venezolanos que venían en el crucero y evidentemente ellos requieren visa para bajarse en Panamá y no se pudieron bajar. Y se perfilaron algunos y se veía que era parte de este grupo de personas irregulares que están buscando rutas alternas para no pasar por la selva del Darién. Pero hay orden, hay normas que los países tenemos y que deben cumplir. Entonces, dentro de la situación turística que hemos tratado de ayudar apoyar a la señora ministra, cada vez que nos llama estamos apoyándola. Nosotros también tenemos una función y la primera función del Ministerio de Seguridad y de Migración es de seguridad. Me quedo con eso. Samira Gozaine, directora de Migración, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un placer. Amigos, veamos ahora en qué se inspiró el arquitecto Hildebrando Sucre, si lo digo así suena un poco raro, Hilde. Desde Agua Dulce para el radar. Veamos la caricatura.
Ahí está, 2 cuadros. 2019. Les habla Ricardo Martinelli desde el teléfono público del Renacer para que voten por Rómulo. Y ahora con un teléfono de Fisher Price 2024 les habla Ricardo Martinelli desde el teléfono de la Embajada de Nicaragua para que voten por Mulino. Digno de análisis, doctor, en materia política, aquella llamada del Renacer, todos los analistas indican que le dio, como en los autos de carrera le llaman nitro, a la candidatura de Rómulo Rux en ese momento, ¿no? Le dio mucho impulso porque siempre existía en ese momento la duda si Ricardo Martinelli estaba apoyando o no a Rómulo Rux, habida cuenta de que él estaba corriendo por el partido que había fundado Ricardo Martinelli, y esa llamada, pues, por supuesto, fue famosa, y ahora yo no había advertido, a pesar de que lo hemos analizado tantas veces, que en las 2 elecciones el expresidente Ricardo Martinelli no ha estado físicamente presente para poder estar, una vez en el Renacer y ahora en la Embajada de Nicaragua. Muy agudo, Hilde, como siempre. Sí, me llama la atención, doctor Ritter, aquí mencionaba a Gómez Arbeláez también, y se han dicho en muchos espacios lo que no puede hacer un asilado en una embajada. Yo tengo reportes del mercado negro de la información que Ricardo Martinelli grabó no menos de 15 piezas publicitarias antes de refugiarse en la embajada. Esos mensajes de él en televisión, ¿cómo quedan? ¿Se pueden restringir? ¿Violan el derecho internacional? La disposición de la Convención de Caracas, lo que ocurre es que la Convención de Caracas no la invocan, pero es la convención que rige la materia para nosotros. Sí establece muy claramente que no se puede hacer política para el Estado territorial, que en este caso es Panamá, desde la Embajada del Estado asilante que es Nicaragua. Ahora, ¿cómo se controla hasta dónde quiere llegar o hasta dónde va a llegar el gobierno de Panamá en restringirle eso a la Embajada de Nicaragua? Yo no lo sé. Todo esto, pues decíamos antes, es casi un territorio inédito, un territorio desconocido para nosotros, para los panameños en general, porque nosotros que hemos sido grandes receptores de exiliados, por una parte, de asilados por el otro, de migrantes por el otro. Panamá ha sido siempre hemos tenido las 3 categorías, pero Panamá no hemos tenido panameños distintos de ese gran número que se asilaron después de la invasión. No hemos tenido con frecuencia ese tipo de problemas. Hubo un tiempo, sí, en que algunos se iban a la zona del canal, donde no podían ser perseguidos, y por eso Panamá llegó, cosa insólita, llegó a firmar un tratado de extradición con la zona del canal. Pero esto es realmente inédito, no es la primera vez que se juzga a un expresidente. El doctor Arnulfo Arias fue juzgado, el expresidente Quisado fue juzgado por la Asamblea, el presidente Robles fue juzgado por la Asamblea. O sea, hemos tenido bastantes casos de juicios de alto perfil, pero realmente se ha llevado toda la atención mediática, y sobre todo en estos momentos previos a las elecciones. Pero me parece que en general, Eduardo, lo que hemos visto hoy, tanto por parte de los que nos ayudaron a analizar la trascendencia que va a tener, o la trascendencia o no trascendencia que va a tener el primer debate que vamos a tener el miércoles, después va a haber 2 más, pero yo diría, o dedicaría mi última palabra en este mini cierre que hacemos siempre, a lo desgarradora que fueron las expresiones de la directora de Migración Gozaine para describir lo que ocurre en nuestras fronteras, lo criminal que es este tráfico de personas, y la necesidad de que los panameños le pongamos atención, pero sobre todo que es que estamos solos en esto. O sea, que cuando yo pensé que íbamos a recibir una respuesta distinta de la que cuando ella dijo contundentemente, ¿cuánto hemos avanzado? Dijo, nada,
No hemos avanzado nada. Yo creo que nos hemos descuidado un poco o nos hemos entretenido en otros temas Así y es. hemos dejado de mirar a Darién y el tema que tenemos con los migrantes. Y sí, vamos a estar distraídos en estos 80 días que nos quedan de campaña política, pero yo creo que no hay que dejar de mirar lo que está pasando y mirar con atención lo que está pasando en Darién y no solo como simples espectadores. Gracias, doctor Ritter. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar.